Oiga, maestra, una pregunta. ¿Eh? Me falta uno, pero una pregunta. Ujú. ¿Seguiríamos los mismos alumnos? ¿No se incorpora nadie? De lo En que usted sepa. no, en este no, porque les mencionaron que se iba a incorporar alguien, Hugo. No, pregunta porque si alguien se incorpora, pues para agregarlo a los grupos. ¿Al grupo? No, son los mismos. Ok. Bueno, no me dijeron nada, pero bueno, yo pienso que son los mismos. Pues yo ya hice mis 5 ejercicios, ¿eh? Ya le dije el del niño, bebé, chibolo, nene, bebito, zapato, chancla, tenis, bueno, de varios. Sandalia, le decimos chancla, puedes poner nada más una, no muchas. Perro, chucho, dogo y perrillo. ¿Listo, Carmen? A ver, ¿te falta una, Carmen? A ver, Carmen, ya está lista. No, ya tengo las. A ver. Mamá, Ajá. jefa o madre. O Papá, modo. pues jefe o padre. Ajá. En jitomate, le dicen tomate o tomatillo. Ujú. Hermano, carnal. Ay, me faltó una. Chin, chin. Ahorita se la digo, ahorita la pienso, pero. Porque nada más jitomate, papá, hermano y mamá, porque el niño ya lo habíamos dicho. Ay, déjeme acuerdo de otra vez. ¿te doy una? A ver, El de boca. ¿cuál? El de la boca, ¿cómo le dicen? ¿A la boca? No sé, maestra, dígame cómo. Le dicen jeta, Ah, sí. trompa. Ajá. Es cierto, boca, jeta, Trompa. trompa. Ah, por eso también el puerco, que algunos les dicen cochino, marrano, Marrano, cerdo. cerdo. Sí, es la misma. También eso. Ya, yo ya terminé. Bien, a ver, Flor, ¿ya acabaste, Flor? Tengo ahorita nada más lo que es el bolillo, virote, Ajá. carro, auto, coche. Ujú. Ahorita, después vamos a ver cómo se le llaman a esas. Ujú. Hay muchas, ¿eh? Ahorita nada más llevo Por esas ejemplo, tres. si les digo el ejemplo de la pluma, no se llama pluma, se llama bolígrafo. Y le decimos Lapicero. pluma, lapicero. Ujú. ¿Qué más? Yo, maestra. A ver, Hugo. Dinero, le Ujú. decimos feria. Money. Bueno, le digo feria. Ajá. Money, Ah, feria, fierros, ¿no? También le dicen los del norte, ¿no? sí, Fierros, sí. ¿Qué es eso? Pero, morralla. ajá, la raya, morraya. A las monedas le dicen morralla. Sí. Luego, bueno, puerco, yo también lo puse. Puerco se le dice también cuchi. Ajá, Gucci. Piggy. Luego, al camión, ruta, pecera. Acá en Guadalajara, chato. Camión. Torta, pues lonche. Ajá. A la cerveza, en algunos lugares se le llama botes, Botes, chela, chela, caguama. sí. Las bien frías, dicen. Esto por las frías. Sí. Bien, Hugo. Fíjense que esa es la diferencia de los dialectos. ¿Se fijan todo lo que aprendemos? Por ejemplo, la del niño escuincle, pues ¿de dónde viene escuincle? De las culturas mesoamericanas de México. Chilpayate también. Morrito, pues ya es como más tipo barrio, pero así le decimos, ajá, del norte. Morro, mocoso también. Chamaco, te chamaquearon, Hugo. Entonces, diga, si te chamaquean es como que te vieron la cara. Si se fijan cómo cambia la palabra chamaco, chamaquear. Entonces sí hay una variación, la vamos a ir aprendiendo poco a poco en las siguientes clases de qué se trata esto, van a dar buenos ejemplos y cómo debemos de utilizarlos también. ¿Qué? ¿Quién más falta? Todavía no está Mariana ni los demás conectados. Muy bien. Vamos a esperar un momentito para poder tener aquí a los demás. ¿Hasta aquí alguna duda Maestra, que tengan? en esto también entraría cuando se habla medio
inglés y español o no? ¿O esto ya es otra cosa? ¿En el dialecto también entraría eso o no? No, eso se le llama semántica léxica. Mm, Eso ya es aparte. Es que el dialecto es, haz de cuenta que el dialecto es lo que es en tu país ok. únicamente, no lo que venga de otro país. O sea, no entraría, por ejemplo, de maestra y teacher, porque pues ahí ya es Ajá, otro ya es idioma otro completamente, idioma. ¿verdad? Esa ya es Ok, semántica léxica. Eso lo vamos a ver ok. ya al final del curso, que es una una semántica léxica, dialéctica léxica, una semántica léxica. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco para que se va a decir, ¿a poco así se llama? Así se le llama. Son cositas que vamos a aprender para que lo podamos desarrollar más. Ya cuando ustedes pasen al siguiente cuatro y tengan mayor conocimiento. Muy bien, Que Flor. hablemos bien, hablemos bien. Flor, ¿lista, Flor, con tus ejercicios? Ay, nomás esos que le dije, maestra, ya ni me puse a pensar en más. Muy bien. Entonces escribe los de Hugo, por ahí uno o dos. Bueno, vamos a continuar con el segundo punto de esta unidad número 1. El tema es norma lingüística. Ya aprendimos que era una norma. Acuérdense, la norma es ¿qué? Una regla o una ley que se debe de seguir, un principio, ley o regla, que se debe de seguir de acuerdo a un sistema o a una jerarquización, ¿de acuerdo? Bueno, una norma lingüística ahora funciona con lo que es la ciencia de la lengua. ¿Sí? Nos dice claramente en esa definición, es todo aquello fijado social o tradicionalmente en la técnica del habla. La técnica del habla necesita una norma lingüística. No voy a hablar como si estuviera ahorita en el barrio, pues no voy a hablar como en el barrio. Ni tampoco voy a hablar náhuatl porque no hablan náhuatl. No estamos en una clase de náhuatl. Si fuera una clase de náhuatl, pues les hablo en náhuatl. Pero no, dentro de la norma lingüística nos marca claramente que debemos de tener siempre bien fijado las tradicionales reglas del sistema del que estamos hablando. Por ejemplo, uno de ellos es, para que quede más claro, el diccionario. El diccionario nos sirve para entender ciertos significados de algunas palabras, se le llama semántica, de otras lenguas o de otras pronunciaciones que nosotros decimos, pero que no logramos captar de qué se trata. La norma lingüística es eso, ¿sí? Es algo que está fijado, que no se va a mover, que no puedo, es que yo lo puse porque lleva H, no. Hay una norma lingüística, hay una ortografía, hay una gramática, una morfología y no lleva H. Entonces está mal, ¿sí? Es algo que no se va a mover por nada del mundo. Abarca todo lo ya existente o ya realizado en la comunidad lingüística. Se refiere a lo que establece la comunidad en el habla. Por ejemplo, a diferencia de algunos diccionarios de hace 10, 20 años o enciclopedias, hoy nos damos cuenta que nosotros necesitamos hasta 3, 4 enciclopedias de todas las palabras que tenemos hoy en día. Como cuando hace 20 años solamente era una enciclopedia máxima 2 por el tamaño de letra. Entonces ahorita dicen, te llegan a vender una enciclopedia, mira, te vendo el juego de enciclopedia de nuestro idioma. Y ves el puño de 3, 4, ¿cómo que esto? Sí, de la A a la Z están. Y antes era 1 o 2. Yo me acuerdo que tenía 2 o 1 y ahorita llegan a venderme hasta 4. Yo dije, caray. ¿Por qué? Porque la norma lingüística está estableciendo nuevas palabras para agregarlas a nuestro idioma, para hacerlas propias de nuestro idioma. Por ejemplo, las palabras náhuatl, las palabras otomí, las palabras aztecas, las palabras mayas, que antes no venían en un diccionario. Solamente si buscabas el rey Tlal, el dios Tlaloc, si te parecía Tlaloc como el dios de la lluvia, ya. Pero si buscabas otro tipo de dios, del maíz, del sol, etcétera, no aparecían en esas palabras. Hoy en día, ya por medio de la norma lingüística, aparecen todas esas nuevas palabras que nos sirven para entender un poquito más. ¿Por qué lo hicieron? Con la finalidad de que no se pierdan las raíces dialécticas de nuestro país. Porque acuérdense que en cuanto más evolucionemos, más metemos palabras, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera. Entonces, meter todas esas palabras hace que ya no utilicemos otras. Inclusive muchas veces decían, qué mal
que el celular reemplazó al teléfono público, que estaba como en una cajita, ¿no? Como vemos los de Londres, que había una cabina telefónica, y ahora ya es el celular, y se fue perdiendo eso, se perdió también la máquina de escribir, si se fijan. Igual las palabras, se van perdiendo ciertas palabras, y cuanto más estudiamos, se van eliminando otras para poder colocar las nuevas, como vimos en la cognición. Vas adquiriendo algo nuevo en tu proceso de almacenamiento y vas extrayendo lo que no. Y la lengua es lo mismo, chicas y chicos. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que es una norma lingüística? Todo muy bien. Aquí es lo que yo les mencionaba. Existe la norma lingüística, pero también existe la originalidad expresiva del individuo. ¿Cómo nos expresamos en diferentes áreas? No conoce o no obedece la norma en algunas de ellas. Y es un modelo de otra persona, también puede ser imitada. Las formas de la norma lingüística son 4. Familiar, que es nuestro entorno familiar. En casa lo que dice, aquí no hay groserías, aquí el tono de voz no tiene que levantarse, no puedes usar ciertas palabras, que son majaderías. Aquí muy culto, muy, digámoslo así, correcto. Popular es la de las amistades, la de la calle, dicen, por ahí dice el maestro, tú usas puro popular, le dicen mis compañeros. ¿Por qué? Porque hablaban puras peladeces, se soltaban, decían lo que expresaban, no había medición de palabras, porque estás en lo popular, estás en lo libre. Por eso claramente nos dice, puedes obedecer o no las normas. La culta es de un profesionista, para que lo pongan a un lado. Es cuando no hay grosería, no hay faltas de respeto, no puedes levantar la voz a tus alumnos, como por ejemplo en nuestro caso. No puedes llegar y echar, como dicen, malas palabras en tu oficina, porque entonces está incorrecto, ni decir expresiones vulgares, porque también es incorrecto. Esa es la culta. Y la estudiantil es un poquito también libre, tipo popular, pero en la cual vamos adquiriendo, como lo estamos haciendo ahorita en nuestra licenciatura, vamos a adquirir palabras nuevas que vamos a fusionar con las que ya tenemos para hacer una mezcla de nuevas pronunciaciones y comportamientos de la expresión del habla. ¿Dudas que tengan de las 4? Ya, profe, y en la estudiantil yo creo que también depende de lo que estás estudiando, ¿no? Sí, porque hay también. palabras que como a veces uno dice, ay, es que no tengo, o sea, por ejemplo, hablas con un doctor y a veces no le entiendes ni jota porque te habla muy, ¿cómo dicen? Ay, se me fue el... Medicamento. Pero habla como Sí. un doctor y tú dices tú, a ver, háblame en español casi, ¿no? Porque Así están muy es. raras tus palabras. Ajá. Sí, ese viene entra siendo la culta de él. Ese es el del profesionalismo. Y el del estudiantil es cuando te dicen, ay, mira, Carmen, te voy a hacer una prueba de las amígdalas anginas. O sea, como bromeando te dicen las dos. O te dicen palabras comunes con palabras profesionistas. En el estudiantil es como una mezcla de ambos. Y es cuando te digo, te voy a mandar la carta descriptiva, Carmen, y te tuteo y dices, ah, caray, que la persona maestra muy amiga mía, y te mando la forma muy amistad, pero es estudiantil, ¿no? Es cuando hay como una confianza entre también maestro y alumno de, mira, Carmen, así ya sabes. Ya mezclas ambas, porque vas fusionando. Haz de cuenta que el estudiantil, tú vas formando tus propias palabras y tú vas a ir sacando las que ya no te van sirviendo. También puede ser groserías. Vas mejorando, vas empeorando. También eso va dentro del estudiante por medio de defensa o de, como dicen, es mi mecanismo de defensa, dicen algunos, y yo, no, pues mejor no, porque esa marca tu forma en las 4. Y si ustedes se dan cuenta, en las 4, sí hay una gran diferencia en cada una de ellos. Porque no es lo mismo hablar en mi familia que hablar con mis amigos. No es lo mismo hablar en mi profesión o en mi trabajo que estudiando. No es lo mismo. Cada uno es una diferencia de cada una de las palabras que vamos a decir. Por eso nos dice la originalidad expresiva del individuo. Somos muy originales y de hecho hasta las personas dicen, ay, ¿de verdad eres fulana? Sí, ay, es que en el trabajo eres muy formal y aquí es como muy libre, te liberas. Dice la canción de Frozen, libre soy, ¿eh? Libre soy, te libras y ya suelta las palabras en tu casa o en la calle. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita tener estas 4 o más divisiones. Como dicen, es que quieres así, pero allá, yo digo, claro. Y en mi caso nadie me dijo, ay, la maestra, a ver,
Aquí yo soy Ana, no soy la maestra. Aquí en mi casa puedo hablar como yo quiera y en la escuela no. Y mis hermanos, ¿cómo? Aquí soy libre de expresión, allá no. Entonces es lo mismo, ¿de acuerdo? En las aportaciones en cuanto a lo que es la norma lingüística tenemos dos autores muy fuertes, que es Helmsley, nos dice claramente conjunto de rasgos distintivos, uso de los fenómenos semántico-fónicos. A ver, vamos a decir, maestra, no entiendo qué dice este autor. Los rasgos distintivos es esto que vimos ahorita. ¿Qué diferencia hay de un doctor a un maestro, a un veterinario, a un enfermero, a un nutriólogo? Esa es la diferencia en cuanto a los rasgos distintivos. Fenómeno semántico es el significado de las palabras y su pronunciación, lo que yo les mencionaba. En cuanto más vas aprendiendo, más sabes dónde puedes utilizar esa palabra. Como por ejemplo la palabra modorro. ¿Qué significa modorro? Doble R. ¿Qué significa modorro, chicas y chicos? Que se acaba de despertar, que está dormido, está adormilado. Medio dormido, digámoslo así. Pero como yo ya estudié un poquito más, yo voy a decir que estoy somnoliento, que significa lo mismo, que estoy medio dormido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Hazlitt nos dice clara y expresivamente que el uso del significado de las palabras, por ejemplo, yo ya no, yo puedo decir, ay, muchachos, ando bien modorra. Voy a decir, la maestra diciendo la palabra modorra, qué rara, nunca dice esa palabra, siempre dice que está somnolienta. Modo zombie es que ya no sé ni dónde estoy, ya como a las 4 de la tarde que anda todo ya uno, ya cuando terminan las clases, ¿verdad? Ya todo cansado. Entonces va a depender, porque cuando nosotros hablamos, voy a decir, voy a hablar, pero no puedo decir majaderas en mi clase, ni puedo decir estas cosas, pero puedo decir de otro modo las cosas. Entonces ya sabes medir cómo utilizar esas palabras, ¿de acuerdo? De Hensley. Y Coseriu es un conjunto de las obligaciones impuestas en una sociedad que obligan a que, en nosotros, ¿qué nos obligan? A aprender el español latín, a aprender a escribir en español latín, con números romanos y con números arábicos. Si se fijan, nos enseñan eso, incluyendo los rasgos y variables contextuales. ¿Qué es esto? El tipo de palabra, el tipo de letra. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La A, ¿cómo hacemos la A? Nos dicen, bueno, vas a hacer la A así. Así te enseñan primero, ¿no? La A es así. Un triángulo con la palito, bolita, palito. Y ya después yo lo hago así, ¿no? La A así, la A así. O la A de otra forma. Como tipo número, no sé, por ahí se lo vi a alguien y me gustó la A. Entonces, esta es la forma que nosotros vamos a tener incluyendo con nuestros propios rasgos contextuales. Pero si se fijan, aunque sea una A muy diferente, la última, sigue siendo parte de lo que es el español latín, no va fuera de la norma lingüística. Y estas son partes de las variables contextuales, cómo yo escribo y cómo contextualizo mi expresión del habla con las demás sociedad. Es como si hiciéramos la reunión de puros docentes, ¿cómo nos vamos a expresar? Con palabras docentes. Si juntamos a abogados, palabras de abogados, palabras de médicos, palabras, etc. Lo mismo aquí nos dice Coseriu. Son impuestas en una sociedad. La palabra semántica me la impusieron porque pues es parte de mi carrera, ¿no? La palabra amígdala que les dicen a los médicos, que son las anginas, se las imponen a decirlas. Y ya después, como dice Carmen, tradúcemelo, por favor, Doc, porque no entiendo. Te traducen, pero te impone por medio de la norma lingüística a hablar y a escribir de esa manera. ¿Por qué? Porque es tu profesión. Ahora, si vamos a lo que ya vimos, a la culta, a la familiar y demás, pues te vas a expresar de acuerdo a tu familia, de acuerdo a tus amistades, ¿sí? Para que nos quede un poquito más claro. ¿Dudas, chicas y chicos? ¿Todo bien? Para poder terminar un poquito más rápido. Esta es parte de la historia de la norma lingüística. Tiene su historia, ¿no? Como les decía, todo viene de un por qué y un para qué. Fue fundada en 1616, establecida por la Academia de la Lengua Española, así se le llamaba en aquel tiempo. Hoy se le llama la Real Academia de la Lengua Española, actualmente, después del siglo XX.
Se consideraba que daba la unión del idioma español. A partir de que se une por medio de dos reyes que vamos a ver más adelante en la historia de la lengua española, se unen dos reyes para fusionar el español y expulsar a los italianos, griegos y sobre todo los árabes que tenían 200 años habituados en España y establecen estas normas lingüísticas. A mí no me vengas a hablar que el tejabán y que el corset y que no, porque no es español. ¿Sí? No me vas a decir que esto es una pluma porque no es español. Se le llama lapicero. Y así se dice en español de España, lapicero o bolígrafo. Pero te establecen, a diferencia de lo que vimos ahorita, los ejercicios que realizaron, ellos tienen una palabra, por ejemplo, la palabra gato, con un significado que es de animal doméstico. Por si gustan a escribirlo. Y si nosotros yo les pregunto, a ver, Hugo, ¿qué es un gato? ¿Qué nos diría Hugo aquí en México? Un animal. Un animal, ¿qué más? Una mascota. Mascota, ¿qué más? El animal que no me gusta. El animal que no te gusta. Y si yo me poncho la llanta y te digo, pásame el gato, el automotriz. Ya, eso es diferente, ya. Ajá, pero es gato Eso también. ya es otra cosa. Sigue siendo o sea, se escribe igual, pero tiene otro significado. Exactamente. O sea, la diferencia aquí es que entiendan, gato en España, en España es el animal doméstico. Y gato en nuestro idioma, en nuestro, ¿cómo se dice? Nuestra habla, dialecto y demás, es gato mascota, automotriz, y me decían que era una persona que sirve a los demás. Es que así les dicen vulgarmente. Exactamente. Y muy y yo me quedé, despectivamente. y me acordaba hasta que me dijeron, no más, pero faltas del gato de la persona. Y yo, caray. Y allá lo mismo, manzana. Manzana para España es una fruta. Manzana para nosotros es una cuadra de casas. Y la manzana del cuello. ¿Sí se acuerdan? Los hombres tienen una manzanita aquí. Así le decimos aquí. Aunque tiene ese huesito de aquí de los hombres, tiene un nombre científico. Pero le puse el nombre de manzana. La manzana de Eva. ¿Sí? Entonces, fíjense nada más la diferencia. Existía esto mismo que estamos haciendo ahorita de los ejercicios del gato y la manzana, la diferenciación de muchas palabras, pero en 1616 los dos reyes dicen, ¿sabes qué? No, ya no vamos a hacer una Real Academia y vamos a hacer nuestras normas lingüísticas donde gato es mascota y donde manzana es fruta y lo demás no sirve aquí. Por eso cuando van los de México a España, ¿cómo creen que les va? Porque les dicen, a ver, pásame el gato. Y pues el gato, pues andan buscando el del carro, ¿no? Y el gato ahí parado. O pásame vamos por una manzana. O por la manzana. ¿Qué pasa? Igual ellos, cuando vienen aquí a México, ¿qué pasa? ¿Sí los han visto sus caras? ¿Qué hacen? Y pásame el gato y agarro la mascota. No, el otro, el que está ahí, el del carro. ¿Cómo? ¿A poco también sería? Porque la norma lingüística, vuelvo a repetir, a partir de 1616 tiene solamente un solo significado la palabra, sería más semántica. Y nosotros no. A partir de la conquista, aquí se hace todo un revoltijo, porque empiezan a llegar árabes, griegos, de todos lados, para tener el idioma que tenemos hoy. Y tenemos un sinfín, como vimos, la de la chancla, la de la botella, la del aguacate, todas esas cuestiones, sinfín de significados. Por eso se les dificulta y se les preguntan a los extranjeros, ¿cuál es el idioma más difícil de aprender? El español, pero el español latín, porque esos tienen muchísimas palabras. El de España es el fácil, el latín es el más difícil. Y nos quejamos del inglés, pero allá es más difícil para ellos. Entonces su modelo es una de la lengua literaria. ¿Por qué es modelo de la lengua literaria? ¿Alguien ha leído a Don Quijote de la Mancha? ¿Sí? ¿Han leído a Don Quijote de la Mancha, a Shakespeare? Están muy difíciles. Exactamente. Aparte que es el antiguo, ¿no?
Ese Es el español antiguo, además. es el medio, de hecho, es el medio en aquella época. Pero es la lengua literaria. ¿Por qué? Porque trataban de imitar poetas clásicos. Para ellos, lo que vimos anteriormente, en la norma lingüística, las personas que tenían una profesión en España eran los cultos, los de gran alto, los que tenían la razón. Entonces, por ellos decían, ahora uno que escribió obras literarias, poemas, novelas, etcétera, son los mejores del dialecto. Son los que utilizan perfectamente nuestras palabras. Por eso, cambian esa perspectiva, es decir, vamos a pegarnos a una manera más correcta de escribir y de leer las palabras. Por eso es muy importante destacar este punto que les estoy comentando. Era como los italianos, ¿no? Italiano vulgar, italiano del rico y del pobre. Y al último se hizo una fusión de ambos, que es el que tenemos actualmente, que conocemos. En la enseñanza fue dotar a los alumnos de las reglas que diferenciaran lo correcto y lo incorrecto. O sea, si tú decías, el gato es automotriz, no, mal, es mascota, como cuando nos ponían en la primaria. Lleva acento, lleva esto, es una S, es una X. Entonces te enseñan como nosotros nos llevan en la primaria a marcar esas pautas, esos errores. Estás mal, te faltó el acento, Carmen. Flor, te faltó la Z. Mira, esto y esto. Y te lo marcaban para perfeccionar esa escritura y lectura y el habla de las personas. Cambia de acuerdo al avance del conocimiento científico acerca del lenguaje, la lengua y el habla. La norma lingüística fue cambiando. Por eso decía, esa es la media. A partir del siglo XX hay otro cambio importante por las migraciones de las guerras, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Empiezan a hacer las migraciones a España y otros países. Con lo de Hitler empieza el revoltijo también. Y empieza a haber intercambios de lenguaje. Más sin embargo, no cambia mucho sus diferencias en los significados de las palabras. Si hay un avance, de acuerdo al avance se van agregando esas palabras. Por ejemplo, si le preguntas a un español qué es robot, te va a decir que es algo de mecánico, mecatrónico, etcétera. Y aquí otros podemos decir, es que el robot es un, no sé, algo creativo, algo, etcétera. Pero no damos el significado igual que ellos. Va a avanzar como lo avanzamos nosotros. Ahora ya tenemos WhatsApp, Facebook, Instagram, palabras en inglés, el hot dog, la hamburguesa, la pizza, el espagueti, la palabra corset, la palabra botín, que son palabras de allá que se fueron fusionando con nosotros. Es variable según sus límites y la comunidad. Entonces va a depender de tu comunidad del habla, como decía Carmen, es que los del norte hablan así, porque su comunidad así establecen sus normas lingüísticas. Si no, pues no eres de ahí. Simplemente te das a conocer que no eres de ahí. Por eso dicen, cuidado cuando salgas, porque si no hablas como ellos, no eres de ahí. ¿De acuerdo? Para finalizar, puedan ir a descansar. ¿Hasta aquí alguna duda acerca de la historia de la norma lingüística? Todo fácil, ¿verdad? Ya los quiero ver en el examen de la próxima semana, Carmen. Todo esto se produce un plano fónico, morfosintáctico, léxico. Pocas palabras. ¿Qué es fónico, morfosintáctico, léxico? Fónico es la pronunciación de las palabras correctas con su acentuación. Morfosintáctico, morfo es lo que les enseñé de la A, las figuras de las palabras. Sintáctico es de la sintaxis, que es una oración. O sea, es el sonido de las palabras, la creación de oraciones con las figuras o la forma de las palabras correctas. Y léxico es cómo entendemos esas palabras. ¿De acuerdo? Lo que les explicaba hace un momento. Se da este fenómeno. Lo escucho, lo repito, lo escribo como es, la figura de la letra como es, y lo entiendo, el significado directo de esa palabra. ¿De acuerdo? Diatópicas, se va a dividir siempre la norma lingüística en diatópicas, de acuerdo al lugar, de acuerdo al país, como lo acabamos de ver hace un momento. Diastráticas, de acuerdo a los estratos sociales, que vienen siendo profesionistas.
empresarios, etcétera. Y diafásicas, los contextos de comunicación, que vienen siendo ya sea los estados, los municipios, o cierto tema del que estemos hablando. ¿De acuerdo? Fíjense nada más lo que aprendimos el día de hoy de una norma lingüística. La norma lingüística son leyes que se siguen, se establecen para una correcta pronunciación de las palabras, una correcta escritura de las palabras. Va a depender del lugar del país, del el tipo, ya sea familiar, cultural, culto, ya sea vulgar, culto, profesionista o estudiantil. Y siempre va a ser por medio de los contextos de comunicación. Dependiendo del tema que tú me hables, es el tema que vamos a platicar correctamente. ¿De acuerdo? Estos tres, tómenle una foto o escríbanlo, por favor. No se les vaya a olvidar porque esto es parte muy importante de lo que es la lingüística. Lo vamos a ir conociendo esta parte en la unidad número 6 o 7, donde ustedes van a exponer las lenguas que van a investigar y van a explicar cada uno de esos tres puntos. Y una geolingüística. Poco a poco van a aprender qué es una geolingüística. Muy bien, chicos. ¿Dudas sobre este tema que tuvimos el día de hoy? Maestra, Ajá. yo nada más me quedé en lo de morfosintáctico. ¿Eso qué dijo que Morfosintáctico. era? Morfo es la figura de la... Morfo, puedes poner una flechita abajo de morfo, dividirlo hacia la mitad. Morfo es la estructura de la palabra o la figura de la palabra. Lo que les enseñaba de la A. La A así como el triangulito y la bolita y palito, que así nos enseñan nosotros en la primaria. Esa es la morfología o la morfo. Y la sintáctica es oraciones o palabras, cualquiera de las dos. Ok, gracias, maestra. Ajá. Entonces nos quedamos con los tres. Voy a escuchar para repetir la palabra. Voy a conocer cómo se escribe, hacer oraciones con ella y voy a pronunciar correctamente con ella y dar un significado correcto de esa palabra. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda que tengan? Carmen, Hugo, Flor. ¿Todo bien? Hugo. Sí, maestra, todo bien. Muy bien, entonces ya aprendimos muchas cosas el día de hoy. La próxima semana continuamos con lo que es la lingüística como ciencia y la lingüística histórica y esperemos abarcar hasta la geolingüística. Vamos a ver, dependiendo de tan grande que esté, para que vayan aprendiendo poco a poquito a lo que estamos aprendiendo. Creo que su tarea ya está, chicos, por si gustan verla. O si tienen alguna duda de su tarea, déjenme ver si ya está. Hay una pregunta que ustedes van a responder con sus propias palabras, que es la lingüística, ¿sí? Para que lo apunten. Y van a realizar, se va a publicar en 4 minutos, una conclusión de los temas que aprendieron el día de hoy. Recuerden que va a ser de manera constructiva, con sus propias palabras, no copy pega, como decimos, para que ustedes puedan entender y darse cuenta si tienen alguna duda o no acerca de los temas que estamos viendo. Muy bien, ¿algo más que quieran preguntar? ¿Alguna aportación? ¿Hasta qué hora tenemos para entregar eso, maestro? Hasta el viernes, chicos. Bien. Pues no habiendo dudas, chicas y chicos. Tengo una pregunta, A ver, Hugo. perdón. Estaba leyendo en Classroom lo que nos envió, el Ajá. encuadre, creo, y viene cómo va a ser evaluada la clase. Ujú, Viene una parte en la que menciona presencial. ujú. ¿Ya vamos a ir? Pues estamos en eso todavía. Ojalá que sí, ¿no? Para que podamos trabajar más cómodamente, lo decía Carmen. Viene una que es virtual y una presencial. Y sí, pues no son tantos los cambios, si acaso bajan unos puntos y suben otros. Pero esperemos que muy pronto podamos estar presencial para poder trabajar de mejor manera esta materia. Ok, gracias. De nada. Pues bueno, los dejo, descansen, tienen 5 minutos de descanso para que puedan descansar a gusto. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego y gracias por Gracias, su maestro. tiempo, chicos. Hasta luego. Bye, profe. Hasta luego. Bye.